Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de negocios y risas? Sean bienvenidos una vez más a una emisión más de su canal en el cual vamos a estar revisando todo lo relativo a las noticias y todo aquello que esté vinculado a nuestros activos digitales mejor conocidos como criptomonedas, en el cual el día de hoy pues claramente tenemos noticias importantes, pero no para un comercio que nos vaya a llevar a rendimientos en compra ¿cómo te puedo decir? A corto plazo. ¿Qué tendría que ver esto mucho con lo de la información que te dejé ver la semana pasada? En el cual, como podría yo decirte otra vez, clink, 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 otro análisis bien fundamentado con lo que fue respecto al oro, pero una equivocación con respecto a los activos digitales. Te comenté que justamente XRP y varias de las criptomonedas estaban haciendo un triple suelo, en el cual nosotros estábamos esperando, como buen análisis técnico, avanzar hacia arriba. Ahora, no sé qué habrás hecho tú. ¿Qué hice yo? Como bien te lo dije, esta semana yo esperaba caídas en el oro porque tenía que hacer una corrección como lo debe hacer todo activo normal y efectivamente los activos cayeron a la zona en la cual te especifiqué. Por pesos menos, pesos más, le dimos en el clavo con respecto a las ventas del oro. Ahora con respecto a los activos digitales, recordemos que eso se mueven en un poquito, en una balanza diferente. Y más acerca de las noticias que salieron el día 30, que fue pues justamente los archivos Epstein. Estos archivos realmente tienen una magnitud para el ecosistema cripto que nos deja ver claramente hacia dónde va esta cosa, hacia dónde va este sistema y por qué fue creado. Muchos de nosotros a veces no entendemos esa situación del por qué crearon esto, porque Bitcoin tiene su razón de ser y por qué es un poquito ambiguo y oscuro. Por eso les digo que es un refugio de valor, así como el oro, pues el oro también fue generado para qué, para poder evadir ciertas cosas en momentos clave, como qué, como los impuestos, como que, como las crisis, porque al final del día es finito y al final de cierto tiempo y en ciertas épocas eso va a respaldar algunas crisis económicas. ¿Me explico? El oro como tal en sus momentos fue utilizado para moneda de cambio de curso legal, pero llegó el momento en el que se dieron cuenta que ese activo no puede estar circulando en manos de cualquiera. ¿Por qué? Porque se vuelve complicado su control. No sé si me puedo explicar con esta situación. Entonces, al crear justamente un sistema paralelo que pudiera desafiar al sistema, ahí es donde se metieron cabezas que no tenían que entrar. Pero sí se necesitaban estos porque se necesitan actores en el juego que puedan financiar esas ideas raras, esas ideas riesgosas, que no lo haría alguien que se dedica al negocio. No sé si me explico. Por eso al momento de salir durante esta semana esto, de verdad que le pegó pero un batacazo al mercado cripto como no tienes idea, pues haciendo retroceder a Bitcoin desde los 90,000 hasta casi los 70,000 dólares. Entonces estamos viendo que sí tiene sus detalles y tiene su manejo, su volatilidad específica a las criptomonedas y no se maneja tanto como el sector regulado. Entonces, mi querido amigo, quiero que analicemos primeramente el día de hoy. Vamos a ver cómo fue justamente nuestro análisis con respecto a nuestros activos a trabajar. Recordemos que aquí estamos para analizar cierta parte de las noticias, pero más cómo se va a generar el dinero. Mi amigo, la semana pasada, si no mal recuerdo, creo que fue el día miércoles porque me fui de viaje y luego pues por ser el puente aquí en nuestro México querido, mi México, yo nunca te olvidaré, este, realmente a mí me tocó por cuestiones familiares, pues vienen los cumpleaños de mis hijas, viene el puente y yo aprovecho este fin de semana para dedicarme a hacer otras cosas. Vienen familiares para visitar a mi familia. Entonces, atendiendo esa parte, yo claramente les dije, esto es venta. ¿Por qué? Porque se los expliqué desde este punto. Así como cuando se va el precio de los activos regulados en el mercado tradicional con una tendencia alcista, pareciera que no va a caer, tiene que hacer una corrección importante. Ya nos había mostrado cómo allá por octubre del 2025, cuando llegó a alcanzar precios máximos el oro. Entonces, un rally tan desproporcionado como este en el oro tenía que generar justamente, después de tanto hype, después de tanta promoción que se le dio, tenían que comerse a las vacas flacas. ¿Y quiénes son? Son aquellos que entran apalancados, son aquellos que compran buscando ganar de la noche a la mañana, pensando que así como subió de aquí para acá, desde octubre, o tal vez en la última semana que subió desde el 19 de enero hasta el 26, en una semana subió prácticamente un 20%, iban a poderlo hacer. Están los otros, los que sí mueven el billete, los que sí tienen dinero, que ese 20% lo van a ganar en 2 3 días. ¿Y qué fue? Desde el jueves, que yo te dije, es venta, ahí está. Mira, cayó. Y no solamente, yo les había comentado que yo estaría buscando, si entrara yo a operar el oro en venta, lo hubiera operado desde donde estaba, esperando un mechazo arriba. Y efectivamente, justamente, si tú calculas acá entre un stop loss de 1 a 3,
más o menos tú tendrías el stop aquí donde está la marca de la venta, en 5,546, y justamente donde fueron y les dije, van a ir con un mechazo rápido, los van a ir a liquidar ahí arriba y se van a venir. Ahorita estoy haciendo análisis de lo pasado, pero eso te lo expliqué antes de que eso pasara. ¿Me explico? Entonces tú ya no podrías decir que el que avisa no es traidor o el que te avisó antes no tenía elementos para podértelo decir. Es más, mira, hasta dejé aquí la línea de cómo se va a comportar esta situación. ¿Qué pasó? Fueron, liquidaron a los que estaban en compra, primero liquidaron a los que estaban en venta con este subidón de precio, así como cuando estamos de este lado. Los liquidan y luego ¿qué? Para abajo. Y yo les calculaba que yo tal vez hubiera tenido un punto de salida llegando a tocar a la media de 25 periodos, que estaba en 4,706, algo así, dólares por onza. Ahí hubiera tenido mi salida porque aquí estaba la media y aquí había un nodo, más o menos. Entonces, ¿qué fueron? No solo eso, porque cuando ya estás acá, ahora ya estás en posición de comprar. ¿Y qué hacen? Van y buscan más todavía. Y no solamente buscaron el nodo más grande que estaría sobre la media de 55 periodos, y lo fueron y se liquidaron a los que entraron en compra en este lugar. Cuando ya vieron este mechazo, muchos aquí entraron en compra, fueron y los liquidaron también para volver a continuar con la tendencia alcista. ¿Qué vamos a esperar ahorita? Vamos a esperar que esto se estabilice, así como te lo tengo acá en la línea de tendencia. Yo espero que se mantenga por aquí unos días, alcance este nivel de $5,000, nuevamente la onza va a volver a estar y nos vamos para arriba. Así de fácil se maneja el oro. No hay tanta ciencia, siempre es para arriba, solamente hay que esperar dónde son los mejores precios. Ahora, mi amigo, con respecto a las criptomonedas, pues nosotros tenemos a nuestro activo estrella de esta semana, que va a volver a ser XRP. ¿Por qué, mi amigo? ¿Por qué vamos a estar revisando XRP? De acuerdo a la narrativa de las noticias que han estado saliendo a través de los archivos de Epstein, nos está dando claro el panorama de a dónde tenemos que jugar, hacia dónde nos vamos a tener que mover. El precio de XRP ahorita está en 1,58 centavos, hoy siendo 3 de febrero a las 9 de la mañana. ¿Qué vamos a revisar? El por qué el precio se volvió a caer, pero no rompe una zona específica. Nosotros teníamos una zona de negociación de un triple suelo, rompe el triple suelo, pero vuelve a caer en una zona de los 1,50 que no puede pasar. Ahora vamos a ver por qué. Vámonos nuevamente a nuestro análisis. Dentro de todo lo que salió de los archivos de Epstein, en esta semana volvieron a encender una conversación incómoda de qué tan descentralizado fue realmente Bitcoin en sus primeros años. Y mientras tanto, David Schwartz, el CTO de Ripple, lanzó declaraciones también al final de estas noticias que sacudieron a la comunidad de XRP. Y quiero conectar estos puntos, mi querido amigo, porque son dos noticias que le pegan pero feo a la comunidad cripto. La primera es donde sale que Bitcoin sí efectivamente está generado y está patrocinado por gente oscura, gente que no debería de estar en el medio de ni siquiera de la vida real, porque hasta da miedo saber nada más de esa situación, de toda esa red de conspiración que se mueve a las grandes élites. Y por otro lado sale David Schwartz diciendo de que el precio de XRP ni siquiera lo deberíamos de estar vinculando entre los 50 y los $100. ¿Qué hacen estas dos noticias? Hacen justamente la explosión para el sistema cripto. Uno donde está diciendo que efectivamente se le está dando razón a los reguladores y a toda aquella persona que tenía un poco de inteligencia emocional, que decía, sí, efectivamente las criptomonedas son utilizadas para la ilegalidad y para estar trabajando ahí entre lo oculto. Y XRP, como tal, a través de David Schwartz, vuelve a caer en su precio. ¿Por qué? Porque se sabe que todo tiene su razón de ser y que tú no deberías de por qué estar pensando en precios altos. Pero lo que sí me gustaría decirte es que de acuerdo a toda la información que se ha vertido por parte de ciertas personas, aquí tengo al de Catalina Castro, donde hablan acerca de los archivos. Ponen algunas imágenes de los archivos que han sido abiertos a la luz pública. Entre ellos, uno de ellos es que Bitcoin, y cómo es que Michael Saylor también estaba ya dentro de los primeros inicios de cómo estaba armando todo el plan para poder generar esos fondos junto con toda la élite oscura para poder hacer un sistema descentralizado. A mí a veces me da algo de miedito. Y miren, por ejemplo acá nos habla acerca de que cómo promocionaban esto, que era algo tan disruptivo que tal vez no lo iban a poder entender porque era algo intrínseco, que el valor de la criptomoneda no tenía que ver con respecto a algo que lo respaldara, sino la estructura tecnológica con lo que se viera, y que si tal vez en tu mente no lo podías entender, te lo iban a explicar de manera personal. Ahí está este correo de Jeffrey Epstein a Peter Thiel, uno de los grandes inversores, y luego crean justamente lo que son el MIT cuando
cuando necesitaban catalizadores e inversores para poderlo hacer, les decían que ellos podían enseñarles por qué tenían que invertir en esa tecnología y por qué tenían que dedicarle tiempo a estudiar el porqué de este nuevo ecosistema como tal. Después también tenemos, por ejemplo, aquí nos dice que la idea es tan radical que le podías decir tú a cada institución bancaria que podría tener su propia moneda, así como Bitcoin. Dice, justamente en Asia, en Medio Oriente podían tener el Sharia y para los musulmanes también podían tener su propia moneda interna. Algo parecido a qué? A Bitcoin. Entonces ya empezaban a generar un ecosistema entre ellos mismos, un sistema libertario. ¿Cuál es esto? De entrada, Bitcoin iba a ser un sistema descentralizado, pero no tan descentralizado, porque dentro de los archivos que están mencionando, dentro de eso, se sabe claramente que Einstein conocía a los desarrolladores de Bitcoin y que los patrocinaba y que a través del MIT les iban a dar el dinero para poder desarrollar la infraestructura y poder hacerlo funcionar como tal. Entonces, esa llamada de las 2 pizzas que se compraron con Bitcoin, te lo apuesto que estaba bien planeada y manipulada para poder sacar a Bitcoin de la infraestructura como un mero teorema a una actividad comercial económica. Cuando ya le empezaron a dar ese círculo, Jeffrey Epstein ya tenía conocimiento de esta situación y ellos lo patrocinaron. ¿Me explico? Y ya por último tenemos una noticia que a mí me llama mucho la atención. Otra de las noticias que tenemos nosotros grandemente es la noticia de este correo que te estoy proyectando ahorita, en el cual justamente nos avisa que Austin Hill comunica que algunos cofundadores consideran problemático que ciertos inversionistas como Epstein, Hoffman, Aito estén involucrados simultáneamente también en Ripple y en Stellar, un nuevo proyecto de Jeff McAuliffe. En este correo claramente dicen que hay un riesgo de fuga de información estratégica, que hay una alineación dividida, asimismo que el riesgo de influencia externa es una decisión clave y claramente les dice, miren, ¿podría alguno de ustedes llamarme? Puedo explicar algunos de los temas, pero básicamente los otros cofundadores me han pedido que reduzca o elimine su asignación, ya que Ripple y la nueva Stellar de Jet son malas para el ecosistema que estamos construyendo y perjudican a nuestra empresa tener inversionistas que estén respaldando 2 caballos en la misma carrera. Con gusto podemos hablar de una manera justa y una manera de hacer esto. Ahora, ¿cómo le vamos a dar nosotros a esta situación? Mi amigo, pues no quiere decir que hubiera habido un pleito legal, sino porque saben que están construyendo un ecosistema que está fuera de los alcances del gobierno. Obviamente, Bitcoin y todo el ecosistema que querían hacer era un ecosistema descentralizado como tal, pero XRP y Stellar Lumens estaban generando una moneda de pago transfronterizo para alinearse con las élites gubernamentales para hacer la trazabilidad y que la blockchain funcionara como lo debe de hacer hoy en día y lo que se va a buscar con el nuevo sistema financiero. Entonces nosotros hoy con esta explicación claramente, como yo te lo he dicho muchísimas veces, Bitcoin es una cosa y XRP y los activos digitales de ISO 20022 son para otra actividad completamente distinta. Uno busca la libertad financiera, que ahora ya podemos entender que está un poco oscuro el final de Bitcoin al final de los días. Por eso te decía yo que si bien es cierto, representa un poco de libertad, también tiene sus bemoles ahí, medios raros con respecto a todos estos que estaban patrocinando a Bitcoin en su momento. ¿Por qué? Porque querían estar fuera de la legalidad, querían estar moviendo recursos o algo de valor que pudieran ellos cambiar. ¿Por qué? Pues ya sabemos que se movía en esa parte. Favores, corrupción, secretos, lo otro del no sé qué más podrían haber ellos fraguado para poder ellos estar al margen de la ley. Y XRP y Stellar Lumens, todo al margen de la ley. ¿Para qué? Para el control mundial. ¿Qué crees que va a vencer? De acuerdo a todas las noticias que están saliendo y que salieron en esta semana, justamente, ¿a quién le dio más en la torre? Pues a Bitcoin. Y Bitcoin, como actualmente tiene correlación con ciertos archivos, van a generar las caídas que se han generado. Y ojo, ¿por qué te digo que pongas atención en esto? Porque al final del día tiene que salir alguien a relucir, tiene que salir un superhéroe que sí de verdad vaya a decir cuál va a ser el sentido de la utilización en el mundo real. Ya lo dijimos, XRP y Stellar Lumens dentro de los archivos de la DTCC y del BIS están como los activos que van a ser utilizados en el mundo real para la movilidad de la liquidez mundial, para los pagos transfronterizos, para la liquidación de bonos tokenizados, contratos inteligentes y muchos activos que sí se mueven en el mercado tradicional, a diferencia de Bitcoin, que se mueve dentro de una línea muy delgada. ¿Qué activos van a poder desaparecer en algunos momentos de acuerdo a ciertas legislaciones? Y de acuerdo a esto que está saliendo hoy en día, te apuesto que los van a tener más vigilados. Monero, Zcash, que realmente se dedican a estar en la línea dentro de lo ilegal y la libertad revolucionaria,
Mi querido amigo, te apuesto que esos van a desaparecer. Por eso te he comentado muchísimas veces que nosotros todo lo analizamos, todo lo revisamos y todo lo cuestionamos, pero no desde una perspectiva de lo que yo crea. Porque mi mundo es muy chiquito, mi amigo, y quisieras esa introspección. ¿Qué conozco yo realmente del mundo? ¿Qué realmente vincula mi mundo con el sector financiero o el mundo mundial, por así decirlo? Realmente a mí nada más me interesa mi familia, mis vecinos, la comunidad en la que vivo. Y si acaso me llego a meter en algo más en el municipio de donde yo vivo, que es lo que más me interesa y que más a la par me trae decisiones, pero hay una esfera mundial más grande que sí controla y tiene que bajar desde lo grande hasta que te presionen en tu casa, hasta que te presionen en la puerta de tu casa. Ese control como tal a veces nosotros no lo vislumbramos porque nuestra cosmovisión es muy pequeña. Entonces, que sí tenemos que tener bien claro que estos archivos desatan esa información que nos da la pauta de entender de que siempre hay una pugna entre dos, entre un movimiento revolucionario que si bien parece que te va a dar libertad, también anda jugando entre la oscuridad. Y está el otro que quiere tener el control y que nos quiere tener alineados porque también el control genera estabilidad. Y esto te lo quería comentar desde este punto de vista. A veces, desde un punto de vista de la fe, como bien lo planteó Fran de Bolsa, en estos momentos tú tendrías que ponerte a pensar si realmente solamente es un movimiento económico o es algo más de fe, más de creencias, porque si viste los archivos de Epstein, hay hasta nombres con los que mueven dinero y que le asignan a sus valores el nombre de Baal, un dios desde hace 6000 años que anda peleando con quién, con nuestro creador, bueno, en el que yo creo, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Jesucristo. Hay una guerra cósmica desde hace 6000 años y aquí pareciera que fuese lo mismo. Entonces, al final del día, todo lo que es creado por el hombre va a tener una conmoción directamente en el control de la población. Entonces, como te dije, yo algún día llegué a estas criptomonedas, llegué a este ecosistema por haber estudiado ese libro, porque me puse a pensar cómo llegará ese momento en el cual se tiene que desatar ese control mundial. Empecé a ver lo del COVID y empecé a estudiar con más ganas. Ese libro tan bonito, que es de 66 libros y que en algunos son 73 y en otros hasta 84, que es la Biblia, que significa libros como tal, ese compendio de libros tiene justamente una narrativa de control al final del tiempo, entre la guerra del bien y el mal y cómo se van a hacer la pugna por al final del día encontrar una salvación personal. Mi amigo, no es que yo te quiera transmitir algún mensaje de fe. Yo la verdad no tengo intención ya de estarle diciendo al mundo qué tiene que hacer. Si ni con las criptomonedas, si ni con el sistema financiero, si ni con estudiar análisis técnico hacen caso, qué de menos cuando les expliques una fe bien fundamentada, bien representativa, que tiene normas, que tiene bemoles, que tiene su propio plan de salvación. No, no es mi intención. Lo que sí te pongo en perspectiva es que analices que esta guerra ha sido desde hace muchos años y que hasta ahorita va a seguir luchando y allí es donde se concentra. Entonces, ¿qué hacemos aquí en este canal? Vemos la perspectiva de cómo ganamos dinero, desde dónde tenemos que ver los controles para poder avanzar. En esta situación sí quisiera dejarte bien claro que también analizaras lo que dice David Schwartz, que con respecto al precio de XRP y de otros activos no deberíamos nosotros hacer conjeturas ni especulaciones con respecto a el precio hacia dónde va a llegar, sino deberíamos tomar nuestras decisiones con respecto a análisis matemáticos de esta situación y cuando nosotros vemos esa parte tendríamos que leer entre líneas qué es lo que te está diciendo, que si bien es cierto él no puede hablar de ciertas cosas, lo cierto es que también tendríamos que analizar los fundamentales de para qué fue creado cada situación. Si bien es cierto durante la explicación que daba de por qué para él no vea XRP entre 50 a 100 dólares en ciertas cosas, sí se puede observar claramente que entre líneas se está diciendo vayan a los modelos matemáticos, analiza, piensa y cuestiónalo todo, si realmente es fundamental, porque de acuerdo a lo que te cuentan los mercados, el precio de XRP ni siquiera podía tocar esos precios. Hay algo más en el fondo, por eso hay que estudiarlo bien a fondo, mi querido amigo. Entonces, ¿de dónde también poder tener nosotros esa decisión de poder poner el dinero a trabajar y ganar? Nosotros no vamos a trabajar con las grandes élites. Nosotros trabajamos con la cola del tigre. Por eso es lo que quería decir la vez pasada. Nosotros jugamos con lo que ellos van soltando, porque nuestra cosmovisión y nuestro capital no es tan grande como el de ellos, ni tenemos esas reuniones a puertas cerradas como lo hacen ellos para poder mover el mercado, para poder generar oportunidades de trabajo, para poder generar grandes capitales de inversión que puedan controlar a las masas. No lo hacemos nosotros. Nosotros nada más analizamos información y sacamos lo que nuestra mente o nuestra pequeña, ¿qué te podría decir? Cosmovisión estaría haciendo en nuestras vidas. Por eso, mi amigo, plantéate esta idea. ¿Qué tengo que hacer yo para en algún momento obtener algo de libertad? El conocimiento, la riqueza y el poder son tres cosas que van de la mano. Y en este mundo, si tú no tienes alguno de esos tres, no puedes tener libertad.
Si no tienes conocimiento, no tienes poder y no tienes riqueza, terminas siendo uno de los esclavos. Analiza la historia de la humanidad. Siempre aquel que tiene una ventaja sobre otros puede estar mejor. Aun aunque haya control de alguna sola forma de gobierno, de persona o algo, aquel que pueda generar algún valor en esta vida es de las que pueden decirse que tienen libertad. Si no, de lo demás tienes una libertad controlada. El gobierno, a través de muchos esquemas de apoyo para la comunidad, controla las masas. El gobierno, a través de los impuestos y de cargas y de supuestos casos que te pueden inventar cuando ya llegas a un cierto nivel, si tú no te alineas, te aplastan. Entonces, ahorita, a veces en esta narrativa de todas las cosas que hacemos, se ve mucho y se ha planteado acerca de un personaje. ¿De quién? De aquel que no ha pagado impuestos y que apenas hizo un pago de un 30% por 10,000 millones. Y todos dicen, imagínate cómo va la narrativa que miles y millones de personas atacan a esta persona diciendo, es que no paga y por eso es rico, porque no paga. Mi amigo, él logró conseguir algo que nosotros no tenemos, un poco de libertad, y el gobierno cuando ya ve que se está pasando lo tiene que aplastar, como va a ser contigo, como va a ser con nosotros. A nosotros con poquito nos detienen. Entonces por eso te digo que debes de pensar que este cambio financiero va a venir sí o sí. ¿Bajo qué perspectiva? ¿Bajo qué narrativa? Esa es tu decisión, y ahí es donde tú como una persona pensante, como una persona que te gusta entender el porqué de las cosas, el que hace una exégesis exhaustiva de todo lo que sale a la vista pública, te va a dar libertad. Por eso nuestro Señor Jesús decía claramente, la verdad os hará libre, pero la verdad que tiene la narrativa de las grandes élites, esa verdad ya está muerta. Lo único que están controlando es una narrativa para nosotros, para cómo nos van a controlar. Entonces, mi querido amigo, las criptomonedas hoy en día es un buen nicho para que tú puedas entender dónde vas a comprar. Ahora, ¿qué haría yo en esta semana? Esperar los mejores precios, lo que yo ya hice. Esperé casi el dip. En el dip metí una buena cantidad de dinero que ya era lo que me quedaba. Ahora sí, yo ya nada más estoy de aquí para esperar. Y lo único que puedo estarte diciendo día con día es esperar, ver cuándo son los mejores nichos de trabajo, dónde estarán las mejores horas de hacer. Y en estos días, mi querido amigo, he estado pensando ya claramente en dedicarme al 100% en esto, pero todavía tengo que cerrar de aquí a julio con varios compromisos que tengo de mi trabajo. Y tal vez a partir de julio, agosto de este año ya podamos hacer trading en vivo, poder hacer opciones de inversión bajo un esquema legal como tal. Ya ahorita te podría decir que todo lo que yo te digo no son recomendaciones de inversión, pero cuando pasemos a una parte en la cual estoy estructurando ya de manera legal hacer este trabajo como tal de manera formal, podrías entrar tú. Entonces ayúdame a que esto empiece a subir, que las vistas empiecen a funcionar, que podamos generar que el algoritmo me ayude para alcanzar cuando menos a más personas, y tal vez en algún momento todos empezamos a generar recursos bajo un esquema como tal, legal y sin problemas fiscales. ¿Sale? Que Dios te bendiga, cuídate mucho, estamos pendientes y estamos a la vista. Bye.